Gracias por continuar en Observatorio de TV UNAM. Les recuerdo que este programa, esta conversación con el doctor Raúl Trejo y los demás programas de esta serie están a su disposición para ser vistos, descargados en internet en la página www.observatorios2012.tvunam.mx. Ahí está la colección completa, incluso de las temporadas previas de este programa. En esa etapa previa, justo durante el proceso electoral, en Observatorio 2012 entrevistamos a los distintos candidatos a la presidencia de la República. A Enrique Peña Nieto, hoy presidente electo, le preguntamos sobre sus definiciones alrededor del tema que nos ocupa esta noche. Vamos a ver qué dijo Enrique Peña Nieto a nuestra interrogante. Quisiera yo preguntar sobre un tema que está en el ambiente y que tiene que ver con que usted, dicen sus detractores, es un candidato construido desde las empresas de la televisión privada. Yo preferiría entrar al terreno de las definiciones en materia. Usted habla de la necesidad del desarrollo tecnológico y eso pasa por los medios de comunicación. Desde 2007 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional parte de la llamada Ley Televisa y el Congreso no se ha puesto manos a la obra. ¿Qué está pensando en materia de ley de radio y telecomunicación, de telecomunicaciones? Yo creo que hay que alentar la competencia, Ciro. Hay que alentar la competencia precisamente para dar la opción a los mexicanos sobre las alternativas a las que tengan acceso para el entretenimiento, para la información. Hay que abrir. Y lo mismo para las telecomunicaciones que para otros ámbitos de la economía, insistiendo en la necesidad de promover, y quiero ser un gobierno que sea promotor de la competencia para darle a los mexicanos opciones en calidad, en precio y diversidad. ¿Cree usted estaría enviando una iniciativa que llene este vacío legal que tenemos en materia de radio, televisión y telecomunicaciones? Yo creo que tanto en la radio como en la televisión hay que abrir a mayor competencia, hay que buscar que llegue a los distintos lugares y apartados y que se genere también competencia en las distintas plazas. Creo que, te reitero, para las telecomunicaciones y todos los otros ámbitos, quiero ser el gobierno de la competencia. Pues Raúl, ya ves, el énfasis es la competencia. Y supongo que está hablando en términos económicos, competencia entre distintos actores, que no acaparen uno o dos mercados, sino que haya varios jugadores, como dicen a veces en estos campos. Bueno, competencia en el caso de los medios de comunicación significa más opciones, y lo primero que hay que hacer, se ha dicho durante muchísimo tiempo, es que haya más frecuencias disponibles, sobre todo en la radio y quizá también en la televisión. Suena muy bien, yo creo que ningún gobernante dirá que no a la competencia, pero a la hora de tomar decisiones es cuando empiezan a suscitarse inconsecuencias u olvido respecto de esos compromisos. Hoy competencia para la televisión tendría que significar nuevas cadenas de televisión nacional. Ya hay una propuesta de la Comisión de Telecomunicaciones para licitar antes de que acabe esta gestión gubernamental, a ver si lo cumplen, nuevas cadenas, pero esta licitación sigue hoy sin tener criterios claros, sin saber con qué reglas se va a realizar, sin precisarse si va a contar más la oferta financiera que hagan los posibles interesados que el proyecto de televisión, como ha sugerido hace algunos años la Suprema Corte. No basta, por otro lado, que tengamos más canales de televisión, reglas para competir en televisión, reglas para la diversidad. En otros lugares del mundo, por ejemplo, implica que quienes tienen ya muchos canales no puedan tener más, que quienes tienen mucha televisión no tengan presencia en otros medios de comunicación, y aquí está ocurriendo lo contrario. A las empresas televisoras que ya acaparan ese medio de comunicación, por lo menos en las frecuencias privadas, el gobierno mexicano les está permitiendo fusionarse o actuar conjuntamente para entrar a participar en el campo de la telefonía. Y aquí hay un error gravísimo del gobierno del presidente Felipe Calderón, que el presidente electo no ha dicho que vaya a enmendar. El gobierno de Calderón ha
supuesto que para enfrentar a Telmex en el campo de la telefonía es preciso fortalecer a Televisa, no solo en televisión, sino también en todas las áreas de telecomunicaciones. Creo que la solución es crear dos grandes oligopolios, perdón por el terminajo en este caso, sino en que haya muchas más. Y en tercer lugar, hace falta en el campo de la televisión reglas para que independientemente de quién sea propietario de un canal, en ese canal haya diversidad en la programación. Por ejemplo, cuotas para que un porcentaje de la programación del canal 2 de Televisa o de cualquier otro tengan que estar cubierto no por las producciones de esa empresa, sino por productores independientes. Esto existe en todo el mundo. Esto se hace en Europa, se hace en Estados Unidos, existe en Canadá. México ha estado de espaldas a las reglas para la diversidad y la pluralidad en los medios de comunicación. Si los compromisos que te reiteró el ahora presidente electo son en serio, tendríamos que cambiar en ese plano. Yo no juego mucho nada al póker, pero creo que puedo decir que en este caso pago por ver. Claro que Raúl, él decía que iba a poner el énfasis en la competencia, pero a lo largo de la campaña, creo que en buena medida por el tipo de críticas que fue objeto la propia candidatura de Enrique Peña Nieto, el énfasis fue puesto en la manera en cómo desde los distintos gobiernos se gasta en las empresas de radio y televisión, y lo que anunció una vez que se le declaró presidente electo fue 3 iniciativas, una en materia de transparencia que incluso ya se está discutiendo en el Congreso porque la llevaron los senadores del PRI, otra de combate a la corrupción que no se conoce muy bien su contenido, y otra que tampoco conocemos en negro sobre blanco, se refería a los medios, pero adelantaba que la idea era crear un consejo ciudadano para vigilar el gasto del gobierno en precisamente la radio y la televisión. Un consejo ciudadano, dijo el PRI, con autonomía constitucional y que tendría atribuciones sobre el gasto de todas las entidades del Estado mexicano, no sobre el gobierno. Sería interesantísimo. El gasto en publicidad, yo lo decía al comienzo de esta conversación, ha sido una de las grandes perversiones del Estado mexicano. No solo se mantienen medios que no tienen públicos, que no desempeñan servicio alguno a la sociedad, sino que el gobierno, al anunciarse en los medios, gasta dinero nuestro, dinero público, por decir que cumple con las cosas que tiene que hacer. A veces en México nos cuesta trabajo entender lo inusitado que es esto del panorama internacional. Vaya, estamos tan acostumbrados, hemos vivido con ella todas nuestras vidas, incluso los más viejos como yo, que no nos imaginamos un país en donde no haya dinero para pagar anuncios en los medios. Pero esto no es así en el resto del mundo. Yo no imagino en España al presidente Rajoy comprando planas en el país para decir que inauguró una carretera o un hospital. Es impensable que en Estados Unidos el presidente Obama, todavía presidente y ojalá lo siga siendo, gaste para contratar una página en el Washington Post o en el New York Times diciendo que hay muchos niños que han sido vacunados. Esto no es así. Empieza a ocurrir en algunos lugares de América Latina donde están imitando el mal ejemplo mexicano, pero en el caso nuestro tenemos décadas de que los gobiernos gastan dinero público para contratar espacios que no tienen necesidad de existir en los medios de comunicación. Para mí la mejor solución sería cancelar este gasto, que no haya inversión, que no hace falta del gobierno. Podría haber dinero para publicar avisos y campañas de vacunación y esquelas, cosas como esas, pero no el gasto multimillonario que yo creo que en la administración del presidente Calderón, tan solo por parte del gobierno federal, llegará a cerca de 25,000 millones de pesos para este sexenio. Íbamos en 21, hace poco más de un año. Me estoy refiriendo tan solo al gasto declarado por el gobierno federal, pero esto implica a todos, los gobiernos de los estados, vaya la UNAM. Nuestra universidad no tiene por qué gastar en estas cosas. Qué bueno que sea una universidad tan vistosa y de las mejores del mundo, dicen, pero no hay que gastar dinero en revistas para presumir estas cosas. Es una práctica que involucra a todos, y si el gobierno de Peña Nieto quiere atajarla, este consejo que sugiere podría ser una solución. Depende de las atribuciones que tenga este consejo,
de los mecanismos para designarlo y de la cobertura que tuviera su actuación. Sería difícil. En materia de gasto, en particular en medios electrónicos, México tiene además una normatividad que permite que existan 48 minutos diarios en los llamados tiempos del Estado, que es justamente el tiempo que se usa durante las campañas electorales, y lo vimos hace unos meses con este alud de spots de los partidos políticos que el IFE administró porque así le corresponde de acuerdo al artículo 41, si no mal recuerdo, de la Constitución, pero prácticamente este tiempo del Estado solo se usa cuando hay elecciones y lo administra el IFE, pero es doblemente innecesario el gasto porque ya hay una vía para llegar a la radio y la televisión, incluso desde las distintas instituciones del Estado mexicano. Son muchísimos minutos, 48, Diego, lo vimos en las campañas recientes, estábamos saturados de anuncios de los partidos que tenían que ocupar por ley entre el IFE y los partidos ese tiempo. Son 48 minutos en televisión, un poquito más en el caso de la radio. A mi juicio, en las campañas electorales debería ocuparse un poco menos y reorganizarse. Por eso hace falta reformar la Constitución para que no tengamos campañas con puros spots, sino con programas de deliberación. Sobre esto se han hecho algunas propuestas, pero tiene razón, esto debiera bastar para las campañas de las distintas entidades del Estado mexicano en radio y televisión. Basta y sobra con eso. Y así se hacía hasta hace poco tiempo. De hecho, el gasto en medios durante muchos años estuvo restringido casi exclusivamente a la prensa, justamente porque el gobierno disponía del 12,5% que había hasta hace precisamente 10 años, cuando lo reformó el gobierno del presidente Fox, y de la media hora diaria que la ley de radio y televisión da al Estado mexicano en cada canal de radio o de televisión. Con eso es suficiente, y lo que ocurre es que el gobierno y el Estado sigue gastando en la compra de espacios en medios como una forma de crear relaciones de connivencia. Ocurre, insisto, por parte de todas las entidades del Estado, gobiernos locales, municipios importantes, cámaras legislativas. Ya es tiempo de que esto forme parte también de las preocupaciones prioritarias y de que comience a haber una solución. Ha tardado tanto la iniciativa del PRI y del presidente electo que me temo que se le esté restando importancia, pero vamos a ver, es un asunto que tendrá que ventilarse porque así lo anunció el PRI en las siguientes semanas. Raúl, desde distintos ámbitos de la sociedad, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Acceso a la Información, AMEDI, ha planteado una agenda de reforma que me gustaría conversar contigo después de un corte. Esto es Observatorio de TV UNAM, estamos hablando de los medios de comunicación y su relación con el poder político, con el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Trejo. Volvemos en unos instantes, continúe con nosotros.